Vamos a hablar ahora en este momento un tema muy interesante. Atención, vamos a conversar con el doctor Miguel Cabrera de Derecho Laboral, ¿verdad? Vamos a hablar de la discriminación laboral por preferencia sexual. Muchas veces aquí en el país conocemos esos casos. Conozco una persona que fue discriminada por su preferencia y lo vamos a aclarar. Doctor, buenas tardes. Hoy es el Día Mundial Bienvenido, contra doctor. la homofobia. Sí. Y entonces en el marco de este día queremos desarrollar este tema que Harry ha introducido. Y que pasa muchas veces. Para hablarlo porque de verdad que es muy penoso, Se discrimina a muchas Sobre todo en personas. sociedades sufren de como esta. discriminación. Sí, sociedades machistas y sociedades que guardan cierto retemor o cierta situación con relación a este tema. Muchas gracias, amigos televidentes. Damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Medio Telemicro. Gracias a Noni, la bella Violeta. Y hay discriminación cuando yo digo que tú estás en medio de dos mujeres bellas y hermosas, pero no eres bello. Aunque Santo Tomás de Aquino decía que bellas son las cosas que vista agradan, o bello es todo aquello que nos produce un deleite espiritual. Claro. Pero tú tienes tu talento, Harry. Claro. Doctor, Pero Harry es bello, Claro, doctor. sí. sí, claro. Ustedes como Y féminas lo pueden no, decir. bonito no, gracioso, gracioso. Doctor, pasa constantemente, en mi caso, conocí una persona que fue discriminada por su preferencia, una muchacha. Mira, hay una situación. Nuestra Constitución, como carta magna, como carta fundamental, como ley de leyes, como la ley que está por encima de todo, ¿qué establece? Que nunca se debe violarle a una persona su dignidad humana. Entonces, tú tienes una dignidad humana, esa dignidad humana, ¿qué implica? Que tú eres igual, independientemente de la preferencia sexual que tú tengas, tú eres igual a todas las personas, porque no puede haber diferencia entre las personas a no ser de los talentos que tú tengas, de los conocimientos, de tu intelectualidad con relación a una persona u otra. Pero por demás, una persona por su preferencia sexual no puede, bajo ninguna circunstancia, ser vejado en una empresa. Entonces habría que verlo de diferentes puntos de vista y de diferentes tipos de personas. Por ejemplo, si tú vas a entrar a trabajar a una empresa y tú eres, por ejemplo, homosexual o como se llame, porque hay diferentes maneras de llamarse. Tú eres homosexual, tú vas a entrar a una empresa, entonces hay un colador. ¿Cuál es el colador? Recursos humanos. De que Recursos Humanos nota que tú eres una persona que ellos entienden que para ese puesto no se requiere, o que ellos entienden que va a ser un conflicto para la empresa, dada tu preferencia sexual, no te va a contratar. Entonces hay una discriminación de la que tú ni siquiera te das cuenta. Tú no sabes que no te están contratando precisamente por tu preferencia sexual. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Pero tú puedes tener la preferencia sexual que tú tengas, sea la que sea, siempre y cuando tú no violes las leyes, no violes las normas, o siempre y cuando tú no cometas un exceso tal que te lleve a cometer un delito. Pero, o por una ejemplo, situación. un empleado que haga bien su trabajo, que para su trabajo, o sea, quizás no necesite presentar cierto perfil y tiene problemas en su trabajo porque se dan cuenta que tiene cierta preferencia sexual, ¿qué puede hacer ese empleado? Por eso te dije desde el principio que había que enfocarlo de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si tú eres trabajador y tú estás laborando en una empresa y tus compañeros de trabajo, entonces te irrespetan esos compañeros de trabajo, cometen contra ti violencia que no solamente puede ser violencia a puños o con golpes, pueden ser violencias verbales. Si te injurian, si te maltratan por el hecho de tú tener una preferencia sexual o por tú ser de cual o tal forma, entonces esos compañeros de trabajo tuyos pueden ser despedidos por haber violado las disposiciones del artículo 88 ordinal tercero. Entonces eso es en el caso que sean tus compañeros. Entonces si esos compañeros cometen esos actos contra ti, entonces esos compañeros, el empleador puede tomar la decisión de despedirlo porque han violado la disposición del artículo 88 ordinal tercero del Código de Trabajo, injurias, intentos, malos tratos contra sus propios compañeros, artículo 88 ordinal tercero y ordinal cuarto. Pero también tenemos el caso del empleador. Si tú eres un empleador, por ejemplo, Harry es empleador aquí de un grupo de trabajadores, entonces alguno de ellos tiene una preferencia sexual que Harry entienda que no está de acuerdo con ella y entonces se burla, lo maltrata, lo humilla. Entonces, ese trabajador tiene derecho a dimitir, que es romper la relación de trabajo por esa humillación según la disposición de los artículos 96 y 97 del Código de Trabajo. Entonces, nuestro legislador lo ha establecido así como una manera de buscar una paz y una tranquilidad dentro de la empresa y de que tanto un lado como el otro tengan herramientas ante estas situaciones. Es increíble, bueno, porque a veces uno entiende que este tipo de abusos se cometen,
pero no con la frecuencia que uno entiende que debe. Sobre todo aquí, ¿Cómo? en este país. En este país. Los que están ligados al entretenimiento son como que los más consentidos, pudiéramos decirlo así. Es donde hay mayor aceptación. Pero en el sector público, por ejemplo, y en otras empresas de mucho renombre, este tipo de personas no son gratas, no son... No, incluso le llaman de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero está... incluso lo humillan en muchos casos. Yo he visto casos en que han humillado personas por ser de preferencia sexual distinta o por tener género distinto a los demás. No, y está demostrado que por esa misma indiferencia que existe en la sociedad, son más productivos, son más responsables, porque cargan con el peso de la discriminación, de que te aparto porque eres diferente. Entonces esta gente es muy productiva, sobre todo en el sector de la belleza, que se dedican salones. En los centros de bellezas. Y que son verdaderos artistas. Son verdaderos artistas y donde están procurando que en su mayoría tengan ese tipo de preferencia sexual, por eso mismo, porque no se te van a ir porque un niño se le enfermó, porque no tienen compromisos muy característicos, por ejemplo, de una mujer. Entonces, a nivel de productividad, son muy interesantes. Y son muy dedicados también. La mayoría son muy responsables. Claro, porque tienen que romper con ciertos parámetros y toda la vida la han pasado rompiendo parámetros. Sí. Porque no es fácil, porque desde el bullying en el colegio, en la escuela, porque empieza por ahí, un bullying de los demás niños, empieza a verse la diferencia y entonces en las calles, en el barrio. O sea, es muy difícil para una persona que crece desde niño siendo así, es muy difícil. Entonces ya cuando se integra al trabajo, se integra a la sociedad, muchas veces da más de sí que los demás. Y más si el arte, porque el arte está lleno de personas así. Pero doctor, una persona que se sienta discriminada en un trabajo, ¿qué procede? ¿Puede demandar en este país? Porque fuera de aquí tú puedes demandar. Claro que sí que tú puedes demandar. Claro que tú puedes demandar. Claro que sí. Cualquier hecho que te cause daño a ti obliga a otra persona a repararlo. O sea, si tú tienes un hecho que te ha causado un daño, te ha causado una situación, el artículo 1382, 1383, 1384 del Código Civil así lo dicen. Entonces, cualquier hecho del hombre que cause daño al otro obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Esa reparación son en daños y perjuicios. Pero en el caso ya de labores, en el caso ya de una empresa, lo que puede hacerse es un despido para los compañeros de trabajo que lo hagan, o si es el empleador que lo hace, le da lugar al trabajador a dimitir, romper esa relación de trabajo, demandar por ante los tribunales correspondientes, los tribunales de trabajo. Las demandas también pueden incluir daños y perjuicios. Si en realidad se pudiera demostrar que ese daño y ese perjuicio le fue causado y una causa-efecto entre el daño y el perjuicio que sufrió ese trabajador por aplicación de los artículos 713 y siguientes del Código de Trabajo. Sí, porque fuera así. Yo tengo un amigo que demandó porque no podía dormir, porque hay muchos trucos también fuera. Hay muchos trucos de que no podía dormir, conciliar el sueño, porque eso le causa todo problema. Y ganó la demanda. Por el bullying que ganó, le hacían. Sí, y ganó la demanda. Sin embargo, aquí es muy raro. Pero le pregunto si procede, porque tú sabes que aquí en este país cualquier cosa puede pasar. Sí, se han visto casos en que sí se ha demandado en daños y perjuicios y se ha probado. Y desde que se pruebe ese hecho que generó ese daño, ese hecho que generó ese perjuicio y la causa-efecto entre ese daño y perjuicio, entonces podría demandarse en daños y perjuicios. Ante esa situación, independientemente de que fuera en el trabajo, independientemente que fuera fuera del trabajo, independientemente porque la protección empleado-trabajador va mucho más allá de lo que es el lugar de trabajo. Se extiende hasta fuera del trabajo, se extiende hasta las calles, se extiende hasta las casas, se extiende siempre y cuando exista, se extiende hasta los parientes de un lado u otro. Entonces el respeto mutuo siempre hay que mantenerlo. Usted tiene que mantener su respeto, usted tiene que respetar, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno de la paz. Si queremos vivir en un ambiente de paz, si queremos vivir en un ambiente de armonía, hay que respetarle a cada uno sus derechos. Hay muchos que son xenófobos, que dicen, Dios creó a Adán y Eva, nunca a Adán y Esteban. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que Yo nunca había escuchado eso. Esa nueva, doctor. Ay, pero doctor, usted está muy activo. Esa gente que no están viendo, que están pasando y sufriendo este tipo de discriminación, ¿cuál es el consejo que le da? Bueno, ¿Qué les recomienda? Por lo primero que si son trabajadores y son por parte de sus compañeros, que se acerquen al Departamento de Recursos Humanos, hagan su queja. Si el recurso humano no le hace caso,
pues entonces se van al Ministerio de Trabajo, solicitan la intervención de un inspector, el inspector va y verifica esa situación, incluso el inspector, si es de parte del empleador, puede imponer sanciones y multas establecidas del 714 al 721 del Código de Trabajo. No, y que no tengan miedo en sentar un precedente. Claro, claro. Lo que pasa Que es lo hagan, porque eso es estar en un ambiente de trabajo tóxico, difícil, Muy tenso, incómodo, es muy tenso. no debe ser fácil. Lo que Y pasa- esa persona, independientemente de su preferencia sexual, es un ciudadano, es un ser humano. es un ser humano, y bueno, la Carta Magna dice que hay que garantizarle todo, entonces No, y no solamente eso, el respeto a la dignidad. el respeto a la dignidad. Así que- Establecida en la Constitución, en la Carta como en Magna. cinco, como en cinco Pues ahí ocasiones en la está. Constitución. Entonces, hay que marcar precedentes. Y nosotros tenemos que dar cambios, poquitos, pequeñitos, pero hay que variar ese entorno laboral con el tema de la homofobia. Gracias, doctor. Muy interesante el tema. Siempre de ustedes, cuando tú llegas a tu casa, Harry, le dices a tu madre que estuviste del lado, en el medio de dos mujeres preciosas. Ella lo sabe que siempre yo estoy, todo el mundo lo sabe, siempre que hay mujeres bellas y espectaculares en el programa. Hacemos una pausa, ya regresamos en breve.